Pues ya regresamos a este espacio informativo para usted, aquí a través de Índice Noticias, y les estaba platicando que han sacado de las calles más de 50 armas blancas, eso con el único objetivo, pues de preservar la paz y evitar todas estas cuestiones de violencia que se dan. El comisario de dicha corporación municipal, Claudio Cruz Hernández, explicó que las armas prohibidas fueron aseguradas durante las detenciones, filtros y barridos preventivos en distintos puntos de la ciudad. Textualmente dijo: tenemos el firme propósito de evitar que dichos objetos regresen a las calles de la ciudad y sean utilizadas para cometer posibles actos delincuenciales. Es por eso que trabajamos en barridos y filtros de vigilancia en sectores estratégicos. Entre los 52 objetos asegurados, le cuento que había navajas, cuchillos, bats de béisbol, picahielos, látigos, espadas, machetes, réplicas de arma de fuego y armas hechizas. Y miren, nada más así no le quiero echar más leña al fuego, pero usted recordará, hace muchos años, no tan muchos, no tan muchos, pero ¿qué le gustará? Unos 8 años, quizá poquitos más. Había colonias como la 1 de Mayo donde había enfrentamientos con machete y literalmente se decían: es que me sacó machete, o sea, me asaltaron con un machete. Había grupos rivales que el arma ahí que rifaba, como dicen en el barrio, pues eran los machetes. Entonces fue una cuestión de seguridad muy fuerte y no fue la única colonia, cité esa por acordarme, pero eran varias colonias donde precisamente estas armas blancas eran las que triunfaban en esas batallas campales y pues salían heridos y una cuestión tremenda para las familias, para el entorno social que se daban. Y pues hoy en día uno podría decir: ay, pero pues esas armas, ¿qué? No, créame que esas armas roban la paz y alteran muchísimo los ánimos en donde están circulando y donde se están mal utilizando. Entonces, pues bueno, bien por seguridad pública que siga adelante con este tema y pues pianito recobrar la paz en nuestro municipio. Le cambio de tema y fíjese que llaman a productores a acudir a cuidar el ambiente y la salud, no quemando gavilla. Cada mes de mayo, finales de abril, principios de mayo, pues viene este tema, ¿no? Después de las trillas que empezamos a ver, las humaderas, y que por alguna razón también es una práctica que se está haciendo en el espárrago. Los productores de espárrago pues tienen que hacer ese tipo de quemas por no implementar tecnologías que cuestan un poquito más, pero que ya existen y funcionan exactamente igual. Y aquí es donde se suman pues todos los sectores, autoridades y ciudadanía. Por las complicaciones de salud y el fuerte daño ambiental que generan, ambientalistas y médicos hacen un llamado a los productores para que no quemen la gavilla ahora que comenzó la cosecha del grano y busquen otra alternativa para destinar este desecho. Por su parte, Érico Isaías López, quien es presidente de la asociación Ecojóvenes en Acción por Sonora, señaló que la quema de gavilla impulsa la generación de gases de efecto invernadero, lo que se refleja en los cambios climáticos tan extremosos que se presentan en la región y en el mundo. Los productores, mencionó, deben buscar la manera de reintegrar los residuos de sus cosechas a sus tierras, ya que funciona como un excelente fertilizante que propiciará mejores producciones. Pues ahí están, opciones hay bastantes. En otros temas también le platico que solicita Sonora declaratoria de emergencia por sequía. El Estado aportará 142 millones de pesos a pequeños ganaderos. La declaratoria de emergencia por sequía en el Estado de Sonora solicitó el gobernador Alfonso Durazo Montaño para mitigar los efectos causados en la ganadería y a la par apoyará a los pequeños productores que enfrentan problemas de este tipo con 142 millones de pesos. El mandatario estatal en conferencia de prensa informó que el Estado aportará el 85% de alimento de los animales de 26 de 36 unidades pecuarias de las zonas que enfrentan mayores problemas de sequía y donde se han registrado incendios forestales. Y fíjese qué curioso, ¿qué sería? La semana pasada aproximadamente, Julio Aldama, quien es presidente de los ganaderos aquí en Cajeme, pues hablaba de cómo los ganaderos propiamente están vendiendo la cabeza
porque no están las condiciones para mantener el ganado, y antes de que pues empiece a morir ante la sequía como se ha enfrentado por algunos años en este sector, pues dice, da tristeza ver que se tengan que vender en lugar de que terminen el ciclo de producción para lo que se tienen. Entonces, pues bueno, al final del día buscar ese tipo de apoyos por parte del gobierno es voltear a ver a nuestro estado y problemáticas que son añejas y que a veces se logran salir adelante y otras se necesita este tipo de apoyo, sobre todo por parte del gobierno. Se está obteniendo, enhorabuena. Voy a dejar un ratito aquí la información, si nos alcanza el tiempo regreso, porque la plática con Francisco Mendoza siempre se pone buena. ¿Cómo está, señor? Bienvenido. Bienvenido. Muy buenas noches, Lupita, como siempre, un placer estar en tu programa. Saludos, Anita. Aunque no te veas. No, aquí la Anita es más famosa que nada, sí. Pues, ¿no? Es la que mueve los deditos y hace todo aquí. Sí. Pues bienvenido, mucho que platicar. Hablábamos ahorita del tema de los efectos que se da por la quema de gavillas, el medio ambiente y demás. Y me trajo a la memoria, pues que ya vienen las lluvias y los huracanes, que estamos deseando lleguen. Sí. No en huracanes, pero sí en lluvias, en remanentes, en algo que nos cambie pues ahora que sí, ¿no? Las condiciones que tenemos, que todo tiene que ver, sequía en el ganado, problemas en la agricultura, las condiciones de la presa, cómo se ven unas imágenes bastante tremendas. Pero pues también cuando llega la lluvia en regiones, lugares como esta que no estamos acostumbrados, nos inundamos, se derraman bordos, canales, y dices tú, no, hombre, la lluvia que tanto deseaba es una pesadilla, y creo que ahí es donde entra Protección Civil. Sí, fíjate. A ver. Que nosotros empezamos a trabajar con este tema desde meses antes. La temporada de lluvias y huracanes empieza para México entre el 15 de mayo al 30 de noviembre. Son cuando nos pegan los huracanes. Antes del 15 de mayo, ayer estuve hablando con el encargado de emergencias de Conagua, que es muy amigo mío, el ingeniero Neri, y están terminando el pronóstico para darlo a conocer antes del 15 de mayo, de cuántos huracanes podrían venir al Pacífico y cuántos podrían llegar al Atlántico, que los dos nos interesan, ¿no? Vamos a ver los pronósticos, pero para nosotros antes ya trabajamos en la identificación de riesgos que tenemos en el municipio y en cómo nos ayuda el distrito de riego y Conagua, ¿no? para trabajar fuerte en lo preventivo, en lo que es el antes, que trabajamos muy fuerte en ello, y como bien lo dices, en limpieza de drenes, en limpieza de canales, en estar viendo la reparación de bordos, en dónde va a correr el agua, todos esos detalles que recorremos junto con Conagua y con el distrito de riego, y que siempre hacemos un recorrido antes para protección del municipio. Ya lo hicimos, ya tenemos un plan de contingencia, ya nos hemos reunido el Consejo Municipal algunas 3 veces para platicar de qué le corresponde a cada quien, ¿no? Desde los albergues, desde el sector salud que nos ayuda con la fumigación y con la atención de los albergues en cuestión de protección a los que vamos a tener albergados, que esperemos que no, y ver la cantidad de agua que nos puede caer y cuándo, y sobre todo que es importantísimo que nos caiga, porque como puedes ver las imágenes que tenemos de la presa, que el último reporte andaba como al 17%, pues sí necesitamos que nos caiga algo de agüita. Cuando se empiezan a ver las cruces de las torres de la iglesia del pueblo, ¿no? Del pueblo de Buenavista. Que se tuvo que desaparecer o tapar cuando se construyó ahí la presa, y dices tú, híjole, esto es bien grave, ¿no? Pues nos tocó ver la presa, yo creo que cuando estaba Chuy Félix por segunda vez, donde el agua no llegaba a la cortina, pues tenían que bombearla, se pusieron bombas para que alcanzara a salir agua para que llegara a tomar. Estábamos al 4 o 5% la presa, ¿no? Fue algo muy fuerte. Y después, hace 10 años, llegamos a tener el 101%, ¿no? Cuando tenía agujas la presa y había peligro de que llegara un huracán, y estaba muy peligroso. Son los extremos. La niña, del niño, sí. Lo cíclico, ¿no? Sí. Cuando está la niña, llueve más en el Atlántico. Cuando está el niño, llueve más en el Pacífico.
Okay. Y por eso ya empiezan a sacar que la niña débil, el niño débil y los pronósticos. Pero ahorita no estaban, te digo, con agua, estas fechas que yo hablé con el ingeniero Neri, todavía no está bien definido. Me dijo, tengo un pronóstico, pero todavía no está 100% definido. Al final de cuentas es pronóstico. Claro, Al final de cuentas todo es pronóstico y tiene variaciones. Pues lo platicábamos en alguna entrevista anterior, Francisco, creo que fue ahora en el 2021 cuando se acabaron los nombres de los huracanes y se fue al alfabeto y hubo tanto huracán. Digo, estábamos muy preocupados por la pandemia, estábamos guardados y encerrados, pero había huracán tras huracán tras huracán y dices, ¿qué pasa? Afortunadamente no hubo impacto en la humanidad tan notorio, pese a la cantidad de huracanes que había. Sí, fíjate que desde que nos pegó el huracán Henriette, después nos pegó una colita del Patricia y luego nos llegaron otras dos, que fue la 10E, la 13E, que tormenta. Fue la tormenta 10, nos pegaron, no nos ha pegado fuerte. Con Henriette tuvimos más de 390 milímetros de agua, que fue fuertísimo, y tuvimos más de 1,200 personas albergadas. Desde entonces no nos ha pegado tan fuerte. Pegó en Álamos, pegó en Guaymas fuertísimo. Incomunicados. Sí. Y de hecho con el Henriette también se rompió el Cocoraque y el arroyo corrió bastante, se llevó la carretera algunas veces. Pero pues son detalles que ya conocemos y que trabajamos muy fuerte en ellos y pues que hay que tener todo listo, ¿no? Las cosas van cambiando. Las lluvias han sido puntuales, que nos traen más problemas. Las lluvias puntuales que los mismos huracanes. Así es. Y todos decimos que llueva para allá, para la sierra, para la presa, ¿no? Luego empezamos a unir las vibras así como para que se vaya para allá las nubes. Sí. Pero bueno, pues es parte de quien no disfruta. Deja todo, empieza lo nublado y todo el mundo sacamos el pan y el chocolate haciendo pleno agosto y septiembre, pero bien proyectados. Sí, es necesario que tengamos lluvia y sobre todo que llueva donde debe llover. Así es. Y que alcancemos a ionizar. Fíjate que esto de los incendios forestales, a ver si no nos trae problemas con la ionización y nos trae menos lluvias, pero esperemos que también la evaporación con las temperaturas que lleguemos a tener nos traiga más nubes y podamos traer lluvias aquí. En cuanto nos sube la temperatura, que ya viene siendo en octubre, pasando septiembre, octubre, es cuando ya los huracanes empiezan a doblar hacia tierras sonorenses. Y generalmente nos pegan en el sur, de Guaymas a Guatabampo. Ahí es donde tenemos el 85% de los huracanes, si no es que más pegan ahí, es donde tenemos que estar preparados. Bien, todos. Alerta. Hablando con el coordinador de Navojoa, vamos a tener una reunión los del sur para trabajar unidos, ¿no? Súper bien. Ahí Navojoa tiene un muy buen coordinador de protección civil y estamos muy en contacto. Qué bueno, pues ya ves, incluso Álamos, ¿no? El tema ahorita del incendio tremendo. Sí, ahorita está otro en Zaguaripa, ¿no? Que también está fuerte. Sí, pero pues como bien lo dices, apenas trabajando en equipo podemos, yo creo que avanzar más, ¿no? Sí, tener claro. mejores logros. Y bueno, habíamos hablado también en las entrevistas anteriores, ¿no? Yo te tengo que hacer el checklist aquí, Francisco, ¿no? Claro que sí. Porque habíamos platicado de la publicación del reglamento municipal, que había habido parte de la evolución, ¿no? De que ahora Protección Civil sea parte de nuestro lenguaje, de entender que hace Protección Civil, que no es una ocurrencia, que es prevenir, y vemos resultados. Entonces me decías en otra entrevista, bueno, el reglamento tiene que adaptarse a los tiempos, a la población, al crecimiento, a todo lo que tiene que avanzar como todo. ¿Cómo vamos con esto? Fíjate que hubo una reunión muy grande en Japón, precisamente de protección civil, y de ahí se desprendieron muchas leyes y reglamentos, ¿no? Cuestiones que se vio en Japón, de ahí que llegaran a haber cambios en la ley de protección civil federal, que aquí emigráramos de la 161 a la 282 en el estado, donde viene más preventiva que reactiva, ¿no? Claro. Venimos más encaminados hacia la gestión de riesgos, y aquí en Obregón tenemos que pegar nuestro reglamento, que lo teníamos enganchado a la 161, lo vamos a enganchar a la 282 con las facultades que nos da el estado, y así estar
más preventivos que reactivos, ¿no? Encaminarnos a la gestión integral de riesgos, que es lo que tenemos que hacer ahora. Te voy a poner un ejemplo, ahora llegó, pues te voy a poner el ejemplo de Villa California y de Casablanca, ¿no? Que cuando llueve tenemos unos broncones y otras colonias que se inundan. Ahora quieren hacer unos fraccionamientos y para eso se pide un dictamen de protección civil municipal de no riesgos. Pero van los constructores y me dicen, oye, necesito que me selles esto porque no, espérate, ya no es así. Tenemos que ver dónde vas a construir, por dónde va a pasar el agua, que no tenga riesgo y hacia dónde vas a conducir tú esa agua, ¿no? Porque a dónde la vas a transportar cuando llevas agua y tus descargas hacia dónde van. Y vas a soportar cuántos milímetros y cómo vas a dejarme el terreno, no se va a inundar, no vamos a tener como Casablanca un sector que termina inundado y como Villa California que tenemos el borde que se inunda muchísimo ahí, que después tenemos que hacer trabajos de ahí. Ahora no, ahora le decimos espérate, vamos a verlo y ya vamos a checar si puedes construir o no. Y ahí es donde se molestan algunos, pero es cuestión de que tiene que ser así ahora. Sacar todos los documentos. Y cosa irónica porque estás poniendo el parámetro en dos fraccionamientos con muchos años de diferencia. Villa California es una colonia de muchísimos más años que Casablanca. Pues así muchísimos. No, pero sí que te gusta, o sea, sí hay 10, 15 años de diferencia entre una y otra. Es probable, O sea, sí, unos 10 años. 15 no creo, pero sí entre 7 y 10 años. 10 sí. años, y no aprendimos que se inundaba como para ir a hacer otro fraccionamiento que se inunde. Así por no existir la prevención, pues digo, porque por no estar reglamentado. tardas así como que por lo menos 20 años de tu vida pagando tu pero casita, fíjate, pues, ¿no? nada más para que veas el retraso que traíamos. Nuestra ley de protección civil, salió en el 2005. Y nuestro reglamento salió en el 2010. O sea, lo significativo. lo significativo de que, o sea, se sacaba y construías donde se te ocurría. Ahora ya no. ¿Y qué es lo más relevante en este reglamento? Me dices, nos vamos a enfocar más a la prevención, ¿ok? ¿Qué más? Esto de desprenderte del 161, ¿sí, verdad? Sí, a la 282. Mira, por ejemplo, en la 161 no nos permitía dictaminar algunas cosas. Ok. Y ahora la 282, pues. sí, la 282 ya nos deja limitar. Te voy a poner un ejemplo, en la 161, creo que sí te enteraste de un incendio que tuvimos de una gasera, ¿verdad? A eso te iba a decir, Bueno. a ver si es para dónde vas. Así es. Me decía el diputado El Pollo Castelo que gracias a una modificación que habían hecho fue que ustedes pudieron entrar cuando estaba el tema del incendio. Pudimos entrar, pero no al incendio siempre podíamos entrar porque la ley nos decía a nosotros, tú protección civil y bomberos, eres la primera respuesta. Pero nosotros no podíamos ir a ver e inspeccionar qué había ahí. Entonces no sabíamos a qué íbamos. Ok. Ni a qué nos enfrentábamos directamente. Y ahora con esa ley que se hizo, donde nosotros podemos ir y podemos pedir el programa interno y podemos saber a qué nos enfrentamos, ya sabemos. Y ya sabemos cuáles son las instalaciones, cuáles son las medidas de seguridad, cuánto gas puedes tener o cuánto arsénico o qué material puedes tener. Ya sabemos y cuando vamos, ya llevamos la cantidad de recursos que vamos a atacar. Cuando tú atacas un incendio y que tú vas, todo el mundo que piensa, vamos a echar un chorro de agua. No, eso hay que estudiar más que en la universidad. Tú tienes que llegar y saber que eso se ataca en el comando de incidentes, te lo dicen muy bien, son objetivos medibles y alcanzables. Entonces tú llegas, dices, bueno, aquí qué hay, qué necesito para atacar este incendio, es un objetivo. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cómo lo mido y cómo lo alcanzo? ¿Y tengo los recursos o no tengo los recursos? ¿O nada más vamos a ver qué podemos hacer? Entonces todo eso tienes que saber y tener la cantidad de recursos y tener los objetivos medibles y alcanzables, y esas son partes de las modificaciones que hemos hecho y de lo que viene en el reglamento, que nosotros vamos a poder saber, ahora sí que en todos lados que hay y a qué nos enfrentamos. Nos decía una vez, digo, como medio, son las para anécdota, quedan. Alguien de Protección Civil, que no es Francisco, explotó una vez un tanque de gas, creo, de un negocio de venta de carne de puerco en una colonia del sur.
y había unas personas esperando el camión. No sé si ya más o menos te ubicas, había por ahí una dulcería, charara. Entonces la primera pregunta que le hacíamos al encargado en aquel momento era, ¿pero por qué no se inspeccionó en tiempo? Cuando te piden el permiso para poner un negocio ahí, ¿por qué no inspeccionaste? Y decía él, no, es que mientras no nos soliciten que vayamos a inspeccionar, no tenemos por qué hacerlo. Hola, don Cuco, dijimos nosotros, o sea, no nos cabía en la mente como en un lugar que había un gimnasio en la parte de arriba, era una placita, pues era una zona comercial, pues toda una esquina con una parada de camión. Alguien te tiene que decir, oye, vienes y me inspeccionas para poder operar. O sea, ¿cómo? Mira, te voy a explicar exactamente bien cómo está eso. Aquí en Obregón yo creo que tenemos unos 4,300 lugares que inspeccionar y somos 8 inspectores. Sí, entonces, esa es una realidad. Eso es parte del reglamento que viene y que viene en la ley. Tú tienes que hacer un programa anual de inspecciones. Y en tu programa anual de inspecciones tú tienes que sacar, somos tantos inspectores y voy a hacer este programa, voy a alcanzar a inspeccionar en el año 1,000 negocios, en el año, o 1,200. Pero todos los negocios que van a abrir nuevos tienen que pasar contigo. Y ahí los vas a revisar porque si no, no pueden trabajar, ¿no? Claro. Entonces, pero ya que están trabajando anualmente, tienen que presentarse y otra vez hacer la revisión de todo. No alcanzamos, te soy sincero, con 9 inspectores a revisar todos, pero tenemos que hacer un programa anual de inspecciones, porque si tú no haces tu programa anual de inspecciones y no lo haces y pasa algo, tienes una ley de protección civil muy fuerte aquí en Sonora, y nada más en Sonora, no es. Yo platicando en los chats de protección civil, y ese no fue un chat, fue en una conferencia que teníamos de protección civil donde estaban muchos expertos, que por cierto estaba José Luis, el metaemergencias, que era muy amigo mío, que era una de las personas que más sabía de protección civil, que era uno de las personas que hizo la anticipación de los huracanes y de las lluvias puntuales, donde le ponía los colores. José Luis me decía, uno de los abogados me dijo, qué desgracia lo que pasó en Sonora, y le decimos nosotros, ¿por qué? O sea, ya sabemos lo de los niños. No, me dijo, el cambio de la ley. Si un niño anda en una bicicleta en la calle y le cae un rayo, si andan 2 niños en bicicleta y le cae un rayo, tú te puedes ir a la cárcel 8 años porque no previste que tenías que poner un pararrayos. O sea, así está la ley aquí en Sonora. Entonces todo lo que firmas y todo no se acaba ahí. Si yo firmo un fraccionamiento y el fraccionamiento se muere en todo hace 2 años y se comprueba que hubo algo, yo tengo responsabilidad penal. Y es lo que nos estaba diciendo. Entonces tenemos que tener mucha precaución en lo que firmamos y mucha precaución en lo que hacemos. No nada más protección civil municipal, como protección civil estatal y como los presidentes municipales, ¿no? También tienen su responsabilidad. De ahí de la importancia de que tenemos que estar preparados para saber qué firmamos y qué hacemos, ¿no? Claro, bastante. Y pues todo lo que le toca a protección civil ahora, pues que tenemos los 6 agentes destructivos y tenemos que saber y conocer de esos 6 agentes destructivos. Así y saber cómo los podemos mitigar. Y todo eso lo queremos hacer en los reglamentos y que vamos avanzando poco a poco. Muy bien. Quiero aprovechar por aquí, está preguntando a ver si es de tus facultades, de quién no, pero nos va a explicar por dónde. Digo, al final del día, claro que sí, entender el sistema es lo que te ayuda a saberte mover, pues, claro. ¿No? Que te preguntemos, dice Miguel, ¿cuándo van a hacer algo para instalar, lo voy a leer textual, ¿no? Sí. O mover mar y tierra para que haya un semáforo o un señalamiento debajo del puente de la calle 300 y carretera internacional, entre otros lugares más peligrosos para las personas que circulamos a pie, en vehículos, motos y de todo tipo? Gracias. En un puente abajo de la 300. Un semáforo debajo del puente. Debajo del puente. Ya es que saliendo de Senderos por la Internacional, y es el puente que te conecta con la Misión. Pues con el Parque Industrial. Sí. Ah, sí, pero o sea, con el flujo de la gente que te viene por la 300, están las Misiones, y por abajo, pues si vienes de las Senderos y te quieres retornar, es por ese puente. Si sales de las Misiones y quieres llegar acá al centro, es por ese puente. Entonces, digo, por abajo. Y ahí sí es cierto, a mí me ha tocado ver accidentes garrafales y no hay nada. Hemos ido creciendo hacia las rúas que son federales. Ahí tenemos que ver, sin que le corresponda, pero que se pueda gestionar. Solita. Hay que ver
si es de tránsito municipal o de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, porque esa es la 15. Sí. Esa es la Federal 15. Que de hecho creo que le toca a la México 15. Y le toca a la México 15. Entonces, de hecho, los semáforos de la Sufragio y de la Jalisco le tocan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y no se pusieron. Que bueno, que hicieron la entrega al municipio y no terminaron la obra. Mira, de entregar, yo te voy a decir una cosa que yo creo que esa obra, hasta donde yo yo conozco, no se entregó, porque yo tuve que dar la orden para que se tumbara y poder entrar al parque, al Oriente. Estaba completamente tapado y la 200 estaba deshecha y no se veía por dónde la obra. Yo fui personalmente con los que traían las obras y le dije, oye, necesito destapar esto porque yo no voy a pasar con una ambulancia claro. Hasta que me desesperé, hice una orden y ordené que por riesgo me tumbaran eso. Y llegó, se lo ordené al municipio, y el municipio tumbó y se pelearon con los de la obra. No, si todos nos acordamos de ese pleito. Se pelearon con la obra porque yo ordené, le dije, ¿sabes qué? Yo no voy a esperar a que tú termines para yo que se me comó la gamesa y no podía pasar porque tú me estás tapando aquí. Haz lo que tengas que hacer. Entonces destapamos y el municipio tuvo que arreglar la calle 200, que la tenía que arreglar sector comunicaciones y transportes. El de la obra que decía que no le habían pagado y que no podía terminar, porque yo hablé con él y me dijo, es que a mí no me han pagado, yo no puedo terminar. Bueno, pues a mí no me interesa, pero yo necesito que haya acceso aquí. La ciudad estaba incomunicada. Entonces, la ciudad se acaba en la yo hice una orden como protección civil, donde a mí me tenían, es una vía importantísima para mí, esa. De por sí nada más, para entrar al Plan Oriente tenemos la calle la 15 y tenemos 2 callecitas para donde viven miles de personas. Entonces yo ordené eso. Si se entregó después o no se entregó, no sé, pero yo ordené que por riesgo al municipio de desarrollo urbano, porque no podía hacer nada, que me arreglaran esas calles y que pudiéramos pasar. Yo lo vi directamente con el secretario. Que por cierto, ahorita acaban de poner un semáforo en la no reelección y que es Jalisco, no reelección en Jalisco, y se ve como, bendito Dios, ya nos quitan el semáforo. Yo creo que somos la única ciudad en el mundo que tenía un semáforo en el centro del cruce. Yo los he visto, no he viajado mucho en la vida, pero pues sí se ha despabilado la pupila y te los ponen en cablecitos, ¿no? O sea, no, aquí tenemos la capacidad de sacarle la vuelta a un semáforo. ¿Cuántos años? Te voy a decir, se quedó mucho tiempo ese semáforo, pero ese semáforo se usaba para el Día de Muertos. Y lo tenían ahí durante muchos años, lo ponían para preventivos. Cuando le bajas, y lo ponían y luego lo quitaban y pasaba, pero ahí se quedó mucho tiempo. Ahí se quedó, y ahorita ¿quién dice que es de juguete? Sí, bueno, de juguete, dile a todos los carros que salen de repente veas el semáforo más de un lado. Otro que nos pasó también, que no querían arreglar, y que pasó, yo le dije... Me encanta el chala aquí con el Francisco a mí. Vimos el paso desnivel dañado y le dije repárenlo, pero entonces entre el pleito de ferrocarriles y de teléfonos que decían que pasaba, que no se podía hacer nada, se desprendió en las lluvias, se cayó en las lluvias el de la no reelección, ¿recuerdas? Sí. Bueno, no lo podíamos reparar porque no se podía ahí por órdenes, no porque tengo la fibra óptica, no porque es de ferrocarriles. O sea, es el típico ejemplo de ni hago ni dejo hacer, ¿no? Bueno, así. Entonces ahí tuve que otra vez yo ordenarle al municipio que lo arreglara fuera de quien fuera, porque me estaba generando un riesgo ya muy grande. Y entonces se lo ordené al municipio, el municipio lo reparó y también se lo pasé a ferrocarriles. Entonces, ¿sabes qué? Por riesgo, esto se va a arreglar porque en lo que se ponen de acuerdo va a haber personas fallecidas o muertas aquí, porque y hice ese documento también. Y ya después me trajo algunos problemas y me iban hasta a demandar, pero yo tenía que eliminar los riesgos, que es lo que le corresponde a Protección Civil. Me están dando ganas de poner una encuesta de popularidad aquí de Francisco de los diferentes sectores. Amigo, te la has rifado y te ha quedado claro que alguien lo tiene que hacer, y aquí no se trata de caerle bien a la gente, sino de hacer lo que toca. Hacer lo que toca hacer. Y si la gente hiciéramos lo que nos toca también, qué maravilla. A ver, en más temas interesantes y que te siguen poniendo en el ojo de la plática. Ahorita semáforo verde, el COVID aparentemente aplanado, ya como que ya hasta nos reímos de hablar del COVID, ya vamos a quitar cubrebocas, decimos, ya hacemos fiestecitas, todo este rollo, ¿no?
Los restauranteros pues han sufrido muchísimo el tema de las restricciones y se han ido, conforme iban avanzando los colores del semáforo, pues se iban adaptando también los aforos y todas estas cuestiones. ¿Viene algo para ellos ahorita que es verano, se incrementan los costos por la luz y todos estos rollos, vienen vacaciones, mal que bien vamos a empezar a ir a comer a un lugar por lo menos una vez a la semana, ¿no? O cada quincena, entonces viene algo, va a ser igual? Lo decía yo al principio del noticiero, hay países que ya están liberándote con el tema del cubrebocas, que te dicen ya no te puedo obligar a usarlo, ya es si tú quieres o no. Aquí, ¿qué vamos a hacer con ese tema? Mira, precisamente ya no salen los casos y los semáforos diarios. Ahora sale cada semana. Y estábamos viendo que en México se reportan 5,755 nuevos casos de COVID y 200 muertos del 25 de abril a la fecha. O sea, el COVID no ha acabado. No. Definitivamente no ha acabado, lo podemos checar ahí de lo Digo, de lo lo que interesante salió. de esto ahorita sería pues verlo en proporción con los casos de influenza, ¿no? Que también Sí, matan estos son COVID y definitivamente no, lo que necesitamos nosotros como personas olvidarnos de los semáforos y decir qué es lo que queremos para nuestra familia, aprender a cuidarnos, ¿no? Claro. Entonces, así como nos cuidamos para diferentes cosas, hay que aprender a cuidarnos para el COVID y ampliar nuestra cultura de la autoprotección. De la prevención, pues. De la prevención. Y ver también, estar informados de cómo viene. Por ejemplo, tenemos ahora 1 o 2 casos nada más aquí en Obregón, tuvimos muy pocos. 2. Tuvimos muy pocos casos, pero también hablando, y como te digo otra vez en los chats, con la gente nos están hablando de que probablemente, todo es probabilidad, venga otra cepa y tengamos otro repunte de casos, ¿no? Entonces hay que ver, hay que prepararnos y hay que estar viendo entre los casos y la positividad que tengamos, ver cuándo nos cuidamos más y cuándo nos cuidemos menos. Eso es muy importante. De seguir informados, ¿sabes qué? Si ahí viene un repunte o veo mucha gente y ya sé que está subiendo, pues me retiro un poquito y me cuido, ¿no? Ahorita que por ejemplo hay menos positividad y hay 1 o 2 casos, pues puedo salir un poquito más y puedo andar en la calle sin cubrebocas, pero cuando entro en un lugar cerrado donde veo gente, a un camión o algo, ponerme el cubrebocas. Y bueno, para los restauranteros, ¿se modifiquen algo estas restricciones o va a ser general? Mira, los restauranteros fueron uno de los sectores que no cerró y son los que más están así, los restauranteros, pero fue un sector que siempre trabajó con restricciones, pero no dejó de trabajar, siempre fue esencial. Hubo otros sectores que no estamos mencionando que ya no volvieron a abrir, ¿no? Entonces, los restauranteros pues sepan que han trabajado y que van a seguir trabajando, y muchos muy disciplinados y otros no cuidaban nada, pero no dejaron de trabajar. Pero yo tengo amigos que tenían zapaterías que jamás volvieron a abrir, les tronó. O que personas que tenían otros negocios y que me dijeron, ¿sabes qué? Es que ahora tuve que empeñar mi casa para volver a trabajar, y si viene otra cepa de COVID me voy a quedar hasta sin casa. Entonces, un sector más difícil. Los restauranteros siguieron trabajando y tuvieron la manera de cómo mantener su personal. O sea, en pocas palabras, a estas alturas ya deberíamos de tener la flexibilidad de decir, si se incrementan variables que vengan a exponer la vida, pues yo ya sé plan A, B, C, Z, qué tengo que hacer. Yo empresario, yo ciudadano, yo adulto, ¿no? Yo sector salud. Digo, al final del día fueron 2 años que sí debimos de haber aprendido algo. Claro. Y no que nos traigan así como... Te voy a poner un ejemplo básico de conocimiento y de autoprotección. Tú ibas a cualquier restaurante, algunos ni te ponían gel y entrabas y te ponían un montón y las sillas pegaditas, les importaba, no les importaba. Pero en cambio ibas a otros lugares donde estaba tapada, te ponían, no te sientes aquí, al pasar te ponían gel, inclusive hasta pasabas por lo que yo le decía, la catafixia, no te ponían y te tiraban. Sí. Entonces llegabas a ese, entonces tú como autoprotección decías, ¿sabes qué? Prefiero ir a ese. Y aprendías a cuidarte. Así es donde tenemos que aprender a cuidarnos entre todos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? A ese lugar no voy a ir porque está muy lleno y tengo probabilidad de contagio. Deja tú, quien te está haciendo los tacos no trae ni cubrebocas, yo cancelo las órdenes, sí soy paranoica. Tú también, ¿verdad, Anita? Pues la Anita y yo te nos proteges, salimos. pues. La Anita y yo íbamos a posadas con cubrebocas, ¿verdad, Anita?
Te voy a poner un ejemplo que pongo básico siempre. Bueno, diferencia entre peligro y riesgo. ¿Te la sabes? Siempre me la dices, pero te cedo los derechos. Bueno, en este caso la vamos a poner con COVID. Sale. Pongo un restaurante que tiene 100 gentes y un restaurante que tiene 10 gentes. ¿Tengo peligro de contagiarme con 10 gentes? Tienes riesgo. Peligro. Ah, ok. Sí tengo peligro de contagiarme con 10 gentes, con una o con dos. Ok. ¿No? Y con 50 más. Entonces tengo peligro en los dos, pero el peligro sigue siendo el mismo. Ok. Tengo peligro de contagiarme con COVID 10 pero el y riesgo 50. es menor. Pero el riesgo es menor. Ok. Entonces, esa es la diferencia. El peligro lo tenemos en todos lados, porque no Ok. uno solo, que tuvimos 2 casos, te topas con ese que estaba contagiado de esos 2, él es el peligro, los riesgos. Ok. Entonces, ese es el problema, que nosotros tenemos que aprender, saber cuál es el peligro y disminuir nuestros riesgos, Ok. ¿no? Entonces, yo sé que veo un restaurante que tiene 50 y que igual voy y no me pasa nada, y voy con el de 10 y me puedo contagiar con el de 10, pero el riesgo es mucho menor. Tenemos que aprender a identificar los riesgos, porque los peligros los tenemos en muchos lados. Claro. Como por ejemplo, te voy a poner otro ejemplo. No hay riesgos, y los riesgos los hacemos nosotros. Por ejemplo, en las lluvias. Si yo voy y construyo donde hay un arroyo, o construyo donde hay un canal y sé que yo estoy poniendo en riesgo, porque la naturaleza ahí está. Así es. Entonces el peligro ahí está, pero yo me voy a donde tengo más riesgo, construyo donde hay más riesgo. Claro. ¿No? Entonces ahora en los diagnósticos de riesgo, que se me hizo un poquito exagerado, y estaban haciendo un fraccionamiento, y la persona que estaba dictaminando el diagnóstico de riesgo les pidió un estudio de 100 años de retroceso de lluvia para atrás, y en esos 100 años había pasado un arroyo muy fuerte por ahí. Okay. Y les negó el permiso, y lo que estaban haciendo, empezaron a construir, hubo que tumbarlo y construir en otro lado, y esas tierras ya no tienen valor para construir. ¿Por qué? Porque por ahí pasaba un arroyo hace 100 años, y los arroyos tienen memoria, y algún día va a volver a pasar el arroyo por ahí. La naturaleza. Entonces, los riesgos los hacemos nosotros como humanos. Okay. ¿Me entiendes? Bueno, nos está ganando el tiempo, pero hablando de todas estas cuestiones, y creo que tiene mucho que ver relacionado con el tema COVID, es hablar un poquito de la salud emocional, que definitivamente somos otros. Hay quienes no superamos todavía estar así donde hay mucha gente, donde las medidas no se están tomando, y es como que dices, siento que me falta el aire, y recuerdo tantas cosas, ¿no? Y para muchos el encierro, el quédate en casa fue tremendo. Las historias de perder trabajos, de perder seres queridos, de perder inversiones, de perder negocios familiares, de quedarte con secuelas post-COVID. Es un sinfín de aprender a trabajar de una manera virtual, no abrazar, no sentir a la gente. Fueron muchas cosas, ¿no? Y hago todo ese antecedente porque recientemente te empezamos a ver en otros medios, en redes sociales específicamente, que te tocó estar con una persona que quería quitarse la vida en las torres de la tirolesa. Sí. Digo, yo no estoy diciendo que es consecuencia COVID, ¿no? O sea, era nada más hablar un poquito de lo que es la salud emocional. No vayan a decir que yo dije, porque no dije eso. Pero quiero llegar a eso, donde así como cuidamos nuestro cuerpo, decimos el corazón, hacer cardio para tener pues actividad, el estómago, el gastritis, el dolor de cabeza, los ojos porque no veo bien, ando afónico, voy a tomarme un tecito, ¿no? La verdad es que la salud emocional es exactamente igual. Claro. O sea, funciona con químicos, es parte de nuestra vida, es resultado de nuestra alimentación, de muchas cuestiones. Y te tocó estar en el momento correcto y tener la claridad de palabras, Francisco. Cuéntame qué pasó ahí. ¿Cómo de Protección Civil te vas ahora a persuadir? Es algo muy difícil hablar con una persona que no quiere vivir. No soy el único de Protección Civil que le ha pasado. Nos ha tocado ver, y me ha tocado 2 veces, esta es la segunda. La otra fue más sencilla, una
que se quería tirar al canal, pero lo arreglamos rápido. Este fue más complicado. Y lo hemos platicado en varios chats, los bomberos están preparados para eso, Protección Civil también. ¿Cómo se llama esa capacitación? Mira, nos la han, en intercambio de Protección Civil y de bomberos, nos han platicamos casos que han pasado y con psicólogos nos han dicho más o menos cómo lo tienes que trabajar. Okay. Sin nosotros ser psicólogos ni un experto, quiero decirte que yo cuando estaba ahí pedí que viniera un psicólogo experto pero no llegaba. Entonces cuando no llegó tomé la decisión de subir, ya estaban mis compañeros bomberos arriba, que por cierto son profesionales, son muy buenos, ya estaban platicando con él. De hecho me tuve que quitar el chaleco porque él no quería ver policías y me puse de bombero y ya le dijeron que yo era el comandante de bombero y subí. En cuanto subí, pero yo ya con los antecedentes que sabemos y platicando, lo digo bien, porque los psicólogos me pueden ahí criticar un poquito y las personas que se dedican a la salud mental también, sin yo ser un experto, sé y en pláticas que hemos dicho que a las personas que les baja el litio les entran depresiones muy fuertes. Okay. Y al momento de entrarles depresiones muy fuertes les da por suicidarse. Precisamente, mira, ahí estamos viendo que por cierto está muy alto y antes no le tenía miedo a las alturas, pero ahora desde arriba se ve muy feo. Subimos allí a ver a es esta la torre persona. Pegada al parque, ¿verdad? Sí, es de la laguna exactamente, ajá. ¿no? Ahí lo estás viendo de la toma de enfrente de la laguna. Llegamos y empecé a platicar con él, ya un gran trabajo que te comento de los bomberos, y le llevé una soda en el momento, ajá. Porque yo sé cuando no te interesa nada y no quieres mejorar tu cuerpo, pues ya es una soda y la tiras, pero es un mensaje de que lo agarro y te tomas algo es porque quieres sentirte mejor, quieres mitigar la sed. Okay, es como decir, indicador. Espérate, es un indicador y luego te entra su kítar y te funciona más rápido. Okay. Entonces, él agarró la soda, empezamos a hacer, la abrió y en 15, 20 minutos no le tomó un trago, ¿no? Ese era mi indicador de que sí se quería tirar, de que traía una depresión muy fuerte. Y hay puntos que te hacen explotar, y el punto que le hizo explotar a él por el que se quería tirar es que se orinó en los pantalones. Y entonces él tenía una depresión grandísima por ese tema. Me dijo, es que ya no sirvo para nada, me dijo, en los pantalones no puede ser, no puedo controlar. No, le dije, eso nos pasa en los incendios muy seguido, le digo, ¿sí les pasa? Sí, y empecé, hicimos un clic, un vínculo con él. De hecho, hasta cuando lo bajamos, entonces le digo, vente, pásate, súbete aquí, duerme aquí, tranquilízate y te vas a sentir mejor. No, pues, por recortarte la plática porque fue muy larga, le dije, ¿qué quieres? No, pues no he comido, te voy a traer, ¿qué te gusta? No, pues quiero pollo, te traigo pollo. Y te traigo cobijas para que duermas aquí, que estés tranquilo. No, porque ya la arreglé. Y se agarraba del cable y luego se soltaba y se agarraba de la camisa nada más y venía para abajo y sentí que que iba a ser difícil. Pero ya le tomó a la soda, ya acá y dije, bueno, ya vi partes que generamos un vínculo. Empezamos a hablar él y yo con bomberos, ¿no? Que muy bien. Quiero ver a Roberto el Chino Morales, hijo, que muy bien, y también a Rambo, que le digo que excelentes los dos. Me dejaron, empezamos a platicar, ya le dije, bríncate, vente para acá, porque estaba agarrado el cable para tirarse. Y en cuanto se brinca, ya que se generó un vínculo, pero todavía con un poquito de desconfianza, ya mi compañero bombero lo agarra de los pies y en ese momento él se tira, sí se quiere tirar, se quiere suicidar. Ya cuando lo agarraron reacciona y dice, no, pues me voy a tirar, pero ya iba bien agarrado y se estrella con un poste y se abre aquí en el momento que se quiere tirar. Y entonces ya llega Roberto, lo agarra y se alcanza a mover, estaba fuerte, y yo lo agarro del pantalón, jalo un poquito para allá y volteo hacia abajo y se veía muy alto se veía, pero ya lo controlamos y lo bajamos. Y en la bajada él me decía Francisco, me decía comandante, me dijo, me prometiste que me ibas te lo prometí, le digo, me voy contigo hasta el hospital. Ya cuando estábamos ahí, que le pusimos esposas, lo llevé al hospital y le compré pollo, ya lo dejé tranquilo, le hablé al DIF, le dieron ropa nueva, le dieron zapatos, lo controlamos. ¿Vivía en situación de calle o sí tiene familia? Tenía situación de calle, venía de Veracruz. Entonces traía una depresión muy grande, pero logramos bajarlo
y había mucha gente abajo y el espectáculo con los niños y todo, que todo el mundo quería ver, imagínate, es lo que te digo de la cultura de la autoprotección. Si yo estoy ahí, pues agarro a mis niños y me los llevo para que no vean que se va a caer, ¿no? Pero, pues, y sí. mucha gente no se fue, ahí se quedó viendo. Pues que si con no hay los drama, niños, entonces pues. ¿de qué hablas? Pues, ¿no? Digo, pero qué fuerte, pero qué fue fuerte. un Qué rescate que logramos experiencia. hacer, una experiencia, lo bajamos y ese vínculo que logré hacer con él nos ayudó a que se brincara. Y como te digo, no somos unos expertos, pero tampoco Pero tienen desconocemos el tema, conocimiento, conocemos pues, el ¿no? tema. Así es. Wow, pues no me queda más que felicitarte a ti y a bomberos, qué trabajo tan fuerte, digo, solo escucharlo, las palpitaciones, ¿no? Es Y la tremendo. manera, yo llegué a sentir muchas veces antes de que le tomara a la soda y todo, llegué a pensar que sí, Que ya ibas a porque se perder. soltaba con las dos manos y ya cuando le tomó la soda así, dije ya, pero se soltaba y hacía así con la soda en la mano y se soltaba con una mano y luego soltaba, se iba para atrás y ya se se volvía a agarrar y ya, pero en un filito. Qué fuerte. Pero sí, ya lo logramos bajar y el vínculo que logramos nos ayudó a que se bajara. De hecho, me fui en la ambulancia con él porque me dijo, me diste tu palabra. Yo le dije, te di mi palabra y me voy a ir No, contigo. pues si se da la Así palabra, se sostiene. Sí, así es. Eso que ni qué. Sí. Y bueno, ya se nos acabó el tiempo, ya no te alcancé a preguntar del perro lobo, en qué pasó todo esto, en qué paró, pero en otra que te invite lo platicamos. En otra lo ¿va? platicamos. Muchísimas Sale. gracias, cuídese porque hay mucho que hacer todavía, ya se nos fue el tiempo. Ha sido un gusto informarle, voy a regresar el jueves. Vamos a tener a los jóvenes Canacintra o a la presi de Canacintra, ¿verdad, Anita? O bueno, eso queremos nosotros. Queremos invitarlos para que nos platiquen cómo andan la actividad juvenil y sobre todo porque conectan mucho, inyectan mucho esto de amar la vida, de valorar los años, la juventud, de sembrar y después cosechar. Así es que nos vemos el jueves. Gracias. Gracias.